Buenas tardes, soy Antoni. Esta tarde vamos a retomar el trabajo con el taller de métodos mixtos, la segunda parte. En concreto, vamos a ver cómo se aplicaría todo lo que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a ver cómo, pues desde el diseño de la investigación hasta el trabajo con un cuestionario online, cómo lo llevaríamos al programa más QDA, podríamos descubrir o explorar las herramientas que este programa nos proporciona a la hora de obtener un trabajo desde diferentes perspectivas con métodos mixtos. Bien, aquí tenemos las diapositivas. Estas son las de la semana pasada. Estuvimos viendo los diferentes diseños con métodos mixtos. Estuvimos repasándolos tranquilamente, vimos que había un nuevo diseño con estudio de casos. Es un diseño que lo que implementa es una metodología concreta, que es el estudio de casos, dentro de un esquema paradigmático de métodos mixtos. La novedad que el trabajo que ha sido publicado ahora en octubre de este año de Creswell y Planoclar, pues han desarrollado como ejemplo de una metodología implementada en el esquema de métodos mixtos. Estuvimos repasando todos los diseños, las etapas, comentando lo importante que es el aspecto formal dentro de métodos mixtos, desde el título, los objetivos, las preguntas de investigación, la descripción explícita del momento de la integración en métodos mixtos, es lo que lo diferenciaría propiamente de lo que es la triangulación metodológica. Estuvimos trabajando lo que es la integración, estuvimos viendo que podía ser en el momento de la recogida de los datos, como veremos ahora en un cuestionario que vamos a ver de ejemplo, en el momento del análisis, sobre todo en los diseños secuenciales, cuando finalizado un flujo metodológico como el cuantitativo, nos permitía ir a la recogida de datos cualitativa o viceversa, ¿de acuerdo? También teníamos la integración en el momento final, ¿de acuerdo? En los resultados. Y a partir de ahí, pues ya íbamos viendo los diferentes tipos de integración, fundiendo los datos, los resultados se integraban y comparaban, los datos explicaban unos a otros en los diseños explicativos o construían en los exploratorios. Y estuvimos repasando todas las posibilidades, estuvimos viendo también un ejemplo real de cómo a partir de un cuestionario se estaba elaborando una entrevista en profundidad a partir del análisis de 6 grandes categorías, pues se iban haciendo unas preguntas de investigación cualitativas y entonces a partir de ahí hacíamos el diseño. Si Marisa me pregunta si grabaré la sesión, sí, la grabaré y la estoy grabando de hecho y luego os compartiré las diapositivas y la grabación. Pues bien, hoy el planteamiento que tenemos para la clase de hoy es comentar un poquito el cuestionario, cómo lo haríamos, un cuestionario convergente con una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Veremos cómo se llevan esas variables a más QDA, cómo se gestionan y luego veremos qué herramientas propias para el análisis tiene el programa. Luego también obtendremos algunas representaciones gráficas o vistas lado a lado, o joint displays en MassQDA, cómo el programa va organizando las vistas conjuntas, pues con archivos externos que podéis editar y presentar, ¿de acuerdo? Ese sería el planteamiento. Bien, al principio lo que nos interesa es ver un caso aplicado, un caso real de cómo funciona. Es el caso que vamos a utilizar en el proyecto de práctica esta tarde. Entonces, yo creo que lo pertinente sería, como siempre me conocéis, pues sabéis que es un poco insistir en el diseño de la investigación, ¿de acuerdo? Este proyecto de ejemplo tiene un mapa del diseño detrás, tiene una estructuración de todos los parámetros
principales. Podéis ver cómo desde el propósito de la investigación, el objetivo, las preguntas de investigación, llegamos al marco conceptual. En este caso estáis viendo la parte de competencias en inteligencia emocional de Boyazkis, Goleman y Rie. Entonces ahí tenéis cómo todo esto se implementó en un cuestionario, ¿de acuerdo? Podéis ver que es extenso, son varias páginas en las que, a fin de cuentas, lo que estamos analizando son tres constructos teóricos. El contexto, el fenómeno sería la formación y la tutorización en modo online, en cursos online. Entonces, lo que estamos analizando son las funciones, las habilidades de los tutores y también los problemas que el alumnado encuentra en esta formación online, ¿de acuerdo? Pues, como es un tema que nos interesa especialmente, se decidió pues hacer un pequeño estudio que nos sirviera de prácticas en la formación. Y claro, pues como siempre empezamos con un mapa del diseño y desarrollamos un cuestionario que se administró a diferentes participantes, ¿de acuerdo? Ese cuestionario se montó en Google Form, se lanzó y se fueron recogiendo las respuestas. Yo ahora lo que voy a mostraros es diferentes archivos que tengo aquí preparados. A ver si llego, tenemos uno por aquí y a ver si tenemos el otro. Y aquí tenemos el que quiero enseñaros en primer lugar. Sabéis que cuando administráis online un cuestionario, se puede exportar este cuestionario a una hoja de cálculo de Excel como la que estáis viendo en pantalla. Este sería el archivo en bruto, por eso pone respuestas en bruto como título del archivo. Podéis ver la primera columna, las marcas temporales del momento en que fue recogido el cuestionario, y en las columnas tenéis pues, los diferentes variables, los temas que se han ido explorando, y en filas están los casos de las respuestas de las personas que participaban, ¿de acuerdo? Aquí, si hago clic en la cabecera de la columna, podéis ver la pregunta que se hacía al participante en el cuestionario, ¿de acuerdo? Estas serían las preguntas y podéis ver cómo tenemos una escala de Likert donde los participantes van contestando, pues en primer lugar un bloque, fijaros que este es el primer bloque, sobre problemas en el curso, y aquí hay una pregunta abierta cualitativa sobre los problemas en el curso, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente bloque y tenemos las funciones del tutor. Tenemos varias preguntas que intentan capturar toda la perspectiva del fenómeno respecto al marco conceptual que habéis estado viendo, y luego tenemos también una pregunta abierta sobre las funciones del tutor. Finalmente, pues las habilidades, ¿de acuerdo? Son tres grandes bloques: problemas, funciones, habilidades. Varias preguntas cerradas para cada uno y una pregunta abierta al finalizar, ¿de acuerdo? Esto es como desde la nube, desde el entorno virtual, se descarga a nuestro ordenador, bien sea en Google Forms o en SurveyMonkey o con cualquier otra aplicación. Entonces, cuando vosotros recibís este archivo, todavía no lo podéis llevar a ningún programa de tratamiento. Esta sábana, que se llama, esta matriz, tenéis que depurarla, tenéis que prepararla para el análisis. Yo aquí tengo preparado el archivo para que veáis cómo sería en MassQDA el modo de preparación. Es exactamente el mismo archivo, pero ya preparado, ¿de acuerdo? Podéis ver que lo primero que he hecho ha sido eliminar la columna de las marcas temporales, la he eliminado y he insertado, porque no me interesa para la investigación conocer la fecha y la hora en la que los participantes pues contestaron el cuestionario.
puede que hayan estudios en que sí, entonces no se eliminaría. Bien, en mi caso he añadido dos columnas al principio, una que se llama Text Group como nombre de cabecera, en Excel he insertado columna y lo que hago es decirle a MassQDA que cree un nuevo grupo de documentos, ¿de acuerdo? El sistema documental en MassQDA, como podemos ver aquí, se estructura en documentos. Esta es la carpeta principal de MassQDA y aquí dentro podéis crear un nuevo documento, podéis crear un nuevo grupo de documentos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las carpetas en las que se organiza vuestro sistema de documentos en el proyecto. Yo lo que le estoy diciendo al archivo de Excel es que cuando llegue a MassQDA creará una carpeta que se llamará cuestionario y dentro me pondrá todo lo que hay en la segunda columna, text name. Me creará documentos, cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3, participante 1, participante 2, como vosotras mejor penséis que va a funcionar el análisis. Creáis una carpeta para todos los cuestionarios y dentro irán todos. Estas operaciones con Excel son muy sencillas, lo sabéis. Creáis los dos primeros, cuestionario 1, cuestionario 2 y aquí en esta esquina arrastráis hacia abajo y podéis hacer cientos. No, todo lo que estoy explicando, estoy tardando más en explicarlo que realmente lo que sería hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la operativa respecto al programa. Fijaros que respecto al programa también necesitáis saber dos cosas. Si aquí tenéis la variable, las variables lo único que tenéis que hacer es ponerles el símbolo de dólar. Ponéis el nombre y el símbolo de dólar. Fijaros que cuando llego a una pregunta abierta, lo que voy a hacer es introducir el nombre del código cualitativo con el que se codificarán automáticamente las respuestas. ¿Vale? Y ese código no necesita ningún símbolo más. Por tanto, solo tenéis que acordaros de introducir el símbolo del dólar. Ahora bien, si os fijáis en ambos documentos, podéis verlos aquí. Fijaros que al fondo tengo el documento ya preparado y en la parte de delante tengo el documento original. Además del símbolo del dólar y el nombre de código, lo que se ha hecho en este cuestionario es un proceso de abstracción, de conceptualización. Fijaros que cuando vais en el diseño de la investigación, nosotros navegamos desde conceptos a categorías a indicadores, ¿no? Nosotros cogemos un constructo teórico, el concepto, y lo articulamos en categorías y en indicadores. Eso está en el mapa del diseño. ¿Por qué? Porque hemos hecho una revisión bibliográfica y hemos visto que el trabajo de Boyazkis, Goleman y Rie es el más pertinente para esta parte del trabajo. Entonces, nosotros, a partir de los indicadores, haríamos preguntas operativas o de instrumento, que son las que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo cómo se preguntó a la persona. Pero cuando te lo tienes que llevar al programa de análisis, tienes que volver a hacer una abstracción. Tienes que volver a la idea de lo que quieres medir. Por eso se le llama variable o código, porque es una abstracción. Por tanto, el cuestionario ya preparado para MassQDA tendrá que tener nombres abstractos. Lo que habéis querido medir. Empatía, motivación, ¿de acuerdo? Esto no se preguntaba directamente, pero vosotros al preparar el cuestionario ya tenéis que volver a vuestro diseño y en cada cabecera de columna poner el nombre de la variable que realmente estáis intentando medir.
informar, resolver consultas, seguimiento y evaluación, orientar. ¿Entendéis? Son dos cosas a retener importantes. La primera, lo que es un aspecto metodológico, y la segunda, lo que es un aspecto técnico o informático. A nivel técnico informático, añadís dos columnas, una para el nombre del grupo de documentos y otra para los documentos, y luego el símbolo de dólar a las variables y el nombre de los códigos. Y a nivel metodológico tenéis que abstraer esas preguntas nuevamente conforme ponía en su diseño. Esa sería la idea de la preparación de un cuestionario para poderlo llevar al programa MassQDA, ¿de acuerdo? Si os parece, volvemos aquí nuevamente a la diapositiva donde podéis ver que está la misma información, ¿de acuerdo? Podéis ver el botón para importar que ahora utilizaremos, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Y luego ya vamos a pasar a practicar con el programa. Yo, como termino de explicar el cuestionario, lo que voy a hacer es volver aquí a MassQDA y voy a decirle que en importar, normalmente se empieza en el menú inicio, pues iríamos a importar datos de encuesta, importar datos desde una tabla de Excel. Esta sería la idea, ¿de acuerdo? Navegaríamos hasta donde tengo mis cuestionarios. Podéis ver los dos que os he estado enseñando, el que está por preparar y el que ya está preparado, e iniciaríamos el proceso de importación, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo está reconociéndome en la columna de Text Group y Text Name anteriormente mencionadas, y podéis ver cómo él está reconociendo toda la información. De momento me lo ha puesto todo como variable, ¿de acuerdo? Pero yo aquí voy a cambiarle a código porque este es el primer código cualitativo que tengo y luego funciones del tutor y luego habilidades del tutor. Entonces ahora ya lo tengo todo organizado, preguntas demográficas, problemas en el curso como variables, problema cualitativo, funciones como variables estadísticas, funciones, preguntas cualitativas, habilidades del tutor, preguntas estadísticas cerradas con escala de Likert como variables y código cualitativo. Es más o menos lo que antes estábamos viendo en el Excel, ¿de acuerdo? Con esta configuración le voy a decir a OK para que me lo importe. El programa lo que ahora me está mostrando es el tipo de variable. Aquí las tiene todas registradas. Podéis verlas todas, las que va a importar. Me muestra un ejemplo de los datos que contiene y me permite, si quisiera, cambiar el tipo de variable en el caso de que hubiera habido algún error. Los tipos de variables que tenéis en MassQDA serían, si es una variable booleana, verdadero o falso, una variable de fecha hora, una de número con coma flotante, que sería un número con decimales, un número entero y texto, una variable de texto, ¿de acuerdo? Estas son las posibilidades que el programa os ofrece y que también tenéis recogidas en la documentación del curso que se ha compartido. Pues bien, una vez que hemos comprobado de que todo esto es correcto, ya simplemente le daríamos a... Sí, sí, Olga, correcto. Le decimos importar y aquí nos sale un resumen del resultado del proceso. Como podéis ver, ya tengo aquí una carpeta que se llama cuestionario y tenemos aquí los cuestionarios que ha importado, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo el resultado sería el que estáis viendo en pantalla. Ha recogido cada cuestionario y ha creado un nuevo documento y ha introducido las respuestas
a las 3 preguntas abiertas cualitativas. Lo que ha hecho el programa ha sido codificar automáticamente cada bloque, cada respuesta, con un código que se llama como la cabecera de la columna cualitativa que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver los 3 códigos automáticos aquí abajo en el sistema de códigos, los problemas, las funciones y las habilidades del tutor. ¿Por qué no coincide las respuestas de los problemas, de las funciones y de las habilidades? ¿Por qué uno es 18, por qué el otro es 13 y por qué es 15? Porque no todo el mundo contestó la pregunta cualitativa. Hubieron 18 personas que contestaron a los problemas, 13 a las funciones y 15, pero hubo otros que lo dejaron en blanco. Lo podéis ver aquí también en los documentos, cómo hay gente que contestó las 3 preguntas, gente que contestó una solo y gente que no contestó nada. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de el manejo de un cuestionario, en este caso sería de diseño convergente, en el que se recoge la información al mismo tiempo, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Es eso todo lo que MassQDA hace en métodos mixtos por este cuestionario? No. Todavía nos falta ver la parte estadística de las variables que el programa ha importado. Si vamos al menú variables, lista de variables de documento, las podremos ver. Pero antes de entrar en lista de variables de documento, podéis ver que MassQDA divide las variables en variables de documento y variables de código. Estaría bien, antes de que os muestre las variables que hemos importado de documento, comentar un poco qué es una variable de documento y qué es una variable de código. Bien, una variable de documento es lo que nosotros entendemos por variable en general. Una variable de documento es cuando tú puedes poner un único valor de la variable a un caso. ¿De acuerdo? Es decir, un participante en una investigación puede ser hombre o mujer, pero no las dos cosas a la vez o no una tercera cosa. Puede ser hombre o puede ser mujer. Solo admite un valor. Una persona puede tener 30 años o puede tener 35, pero una persona no puede tener 30, 35 y 40 años, ¿entendéis? Eso sería lo que MassQDA entiende por la variable documento, cuando solo puedes asignar un valor de variable a cada caso. Pero es un hecho de que hay variables que sí que necesitamos introducir varios valores a un mismo caso. Imaginad un artículo bibliográfico de la literatura en el que os interesa codificar el resumen del artículo con cuán pertinente es para vuestra investigación bibliográficamente hablando. Os interesa codificar con un código el párrafo de metodología o la parte de metodología para asignarle un valor de variable cuantitativo, cualitativo o mixto. Y os interesa codificar las conclusiones con una variable que fuese critica mis resultados, apoya mis resultados, sigue a mis resultados, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo, que es un único caso, le podríamos introducir diferentes valores de variables de código. Sería uno de los usos en los que funcionaría la idea de variable de código, cuando necesitamos introducir varios valores de variable a diferentes partes de un único caso o documento. Lo haríamos mediante la codificación. Entonces, ese código le podríamos introducir diferentes valores dependiendo de la parte del documento donde se encontrase. Esta sería la explicación, ¿de acuerdo?, de los dos tipos de variables que os vais a encontrar con el programa MassQDA. Pues bien, una vez explicado, volvemos a la demostración que estábamos haciendo con las variables de documento y podéis ver aquí la lista de variables
que hemos importado desde Excel, podéis ver al principio de todo las variables de sistema que están con un cuadradito en rojo. Estas variables no se pueden modificar, no se pueden tocar, ¿de acuerdo? Y a partir de esas en rojo están las que están en azul, que son las nuestras, las que hemos importado del cuestionario. Las tenéis aquí. Y aquí, por supuesto, con este icono podría crear una nueva variable o podría borrar alguna de ellas, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que respecto a las variables, siempre estamos conmutando con estos dos botones grandes que hay aquí, o la lista o el editor. O veo la lista o veo los datos, siempre. A lo largo del programa vais a funcionar de esta forma. Podría entrar aquí en el grande, pero aquí también lo tengo a mano, editor de datos, cambio, conmuto, y el programa lo que me está mostrando es todos los cuestionarios que tengo en el proyecto. El número de segmentos haría referencia a las preguntas cualitativas que tiene. Y aquí tenéis en azul, arriba, las diferentes variables que tiene el proyecto. ¿No? Son números, es una sábana, porque son las respuestas de la escala de Likert que teníamos en el cuestionario. Evidentemente, estos valores se pueden modificar y cambiar. Esto es lo que hemos hecho cuando hemos importado. Por un lado, recordar las preguntas abiertas codificadas para analizar cualitativamente, pero aquí ya tenemos nuestras variables, ¿de acuerdo? Listas, por ejemplo, para exportarlas a Excel de nuevo si quisiéramos, o exportarlas, por ejemplo, a otros programas como SPSS para otros análisis, ¿de acuerdo? Podéis ver un archivo de datos de SPSS o un archivo de sintaxis incluso. Este sería el lugar adecuado para hacer todas estas prácticas. Bien, con la vista ya puesta en las variables, podéis, por ejemplo, ver las estadísticas de variable de documento con estas que he marcado en verde y podéis ver cómo se distribuye la frecuencia, desconocimiento tecnológico, podéis ver la respuesta de la escala de Likert, aquí lo vemos ya el resultado, el desconocimiento tecnológico como problema en el curso para un 68% de los participantes, como podéis ver al contestar un 1 no fue un problema, más o menos se movieron bien por la plataforma. Esta sería la idea que estáis viendo, aquí tenéis todos con este icono las estadísticas descriptivas de este ítem, de esta pregunta, y lógicamente podéis ver, podéis trabajar cualquier detalle de gráfico, personalizarlo, cambiar los colores, cambiar el tipo de letra que se ve para llevarlo a un informe. Podéis cambiar el modelo de gráfico, ¿vale? Y por supuesto podéis exportar el gráfico conforme queráis. Normalmente yo lo que hago es quitarle los letreros, los títulos que me pone, porque me gusta ponerlos en APA en el informe. Cambio aquí ya a Times New Roman, por ejemplo. Entonces cambiaríamos a Times New Roman. Se me ha hecho muy pequeño el numerito, pues lo subo un poco para que se vea bien. Podéis ver que ya lo tengo bastante bien. Entonces lo que hago ahora con un programa de capturar pantallas, capturo el área y ya me lo llevo a un informe directamente y no tengo que exportar aquí como estabais viendo, ¿veis? Ahora le hago doble clic y esto ya se ha copiado en portapapeles. Me voy a Word y lo pego, ¿de acuerdo? Funciona más rápido de esta forma. Bien, esta sería la gestión con las variables que ya podéis obtener resultados. Fijaros también que estas mismas variables
que tenéis aquí las podríamos llevar al módulo estadístico de MassQDA, a Stats. Entonces, estas me preguntan si quiero iniciarlo con todos los documentos o con solo los activar, voy a decir con todos. Y automáticamente paso al módulo estadístico, donde lo que estoy viendo el aspecto es similar a lo que estaba viendo. En el editor de datos, lógicamente, aquí también toda la información se puede editar. Tenemos aquí la lista de variables y el visor de resultados. Bien, aquí también podéis hacer estadísticas descriptivas. Seleccionáis aquellas variables que os interesa y también tenemos un editor similar a lo que estabais viendo. Tenéis aquí desconocimiento tecnológico, lo veis aquí en gráfico. ¿Vale? Es mucho más completo este editor que el que estabais viendo antes, porque es el del módulo estadístico. Tenéis aquí que si yo, por ejemplo, todas las respuestas de nada de problemas o apenas algunos problemas, veis cómo puedo marcar las dos columnas y le puedo decir al programa que fusione los valores, porque entiendo que el valor respuesta 1 y 2 tienen una tendencia interpretativa similar. Entonces los fusiono y lo que me va a hacer es sumármelos, todas las respuestas. En la representación también lo voy a tener sumado y aumentado el peso. Si os fijáis, todas las respuestas con un 4 y 5 también las puedo fusionar. Entonces ya tengo los valores extremos posicionados a la hora de analizar. Bien, esto sería respecto a las frecuencias. Supongamos que yo quiero exportar esta información, pues lo que puedo hacer, por ejemplo, también es todos los que contestaron que no tuvieron problemas, 1 y 2, lo puedo capturar para un estudio cualitativo y le digo que lo guarde como un juego de documentos. Esto el programa lo almacena para que cuando vuelva a la parte cualitativa explore qué cuestionarios contestaron esto desde un punto de vista cualitativo. Me lo ha guardado. También este resultado lo podéis exportar aquí al visor, incluidas las estadísticas descriptivas, y aquí os está sacando en esta tabla para que lo exportéis, lo saquéis para el programa que queráis. Es un visor de resultados. Bien, respecto al módulo estadístico, además de las estadísticas descriptivas, tenéis la comparación de grupos, tablas cruzadas, análisis de varianza, tenéis las correlaciones de Pearson y de Sperman, y también tenéis el alfa de Cronbach como el estudio de la fiabilidad de todos los veis aquí cómo se van todos interrelacionados, ¿verdad? Simplemente aquí podéis ver, pues, los que tienen un valor más bajito, los que tienen un valor más alto, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la idea del resultado. Bueno, podríamos decir que a partir de punto 8 en ciencias sociales, pues empezaría a ser un buen resultado, ¿de acuerdo? Y nuevamente también toda esta información le doy al visor y me lo traslada automáticamente al panel de resultados para gestionarlo en cualquier elemento, ¿de acuerdo? Te hace un pequeño informe que tú puedes exportar. Bien, os he hecho todo el recorrido de las variables y la parte estadística respecto a MassQDA para que le tomarais el pulso, tuvierais una percepción. Y ahora lo que quiero es, pues, volver a la presentación, ¿vale? Y continuar explorando, pues, todas las herramientas que nos ofrece el programa respecto a los métodos mixtos, ¿de acuerdo? La idea sería ver cómo se distribuye la parte cualitativa entre las variables estadísticas, cómo se distribuye la información
Esa sería la principal necesidad de distribuir los resultados, ver cómo se distribuye la motivación con otras variables, con otros temas y entender mejor nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Podemos activar las variables y la estadística de variables para obtener resultados, ¿de acuerdo? La idea de las variables de documento, variables de código, lo hemos estado viendo. Aquí tenéis en la diapositiva la información y como podéis ver es recurrente la idea de activar por variable. Sabéis que el programa más QDA, le voy a cerrar aquí. Fijaros que cuando cierro el módulo estadístico, para volver a más QDA, se me lleva esta variable que había agrupado, la suma del 1 y el 2, que me dice que son 25 documentos los que cumplen la condición. Le digo que adelante y lo que me ha creado el programa, fijaros, es un nuevo conjunto de documentos con la respuesta 1 y 2 de la falta de interacción de los participantes. Y aquí los tengo todos agrupados dentro de un contenedor virtual que serían los conjuntos de documentos. Realmente los documentos están aquí arriba, pero él crea una agrupación virtual para que yo los pueda explorar cuáles son los que contestaron estas respuestas. Esto sería la gran ventaja de tener en un único programa la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa. Tú te das cuenta de algo a nivel estadístico, lo capturas y luego lo exploras en profundidad a nivel cualitativo. Esta sería la idea. Os estaba comentando que en el programa más QDA es muy importante la activación de documentos y de códigos. Cuando activo determinados documentos y determinados códigos, en la ventana segmentos recuperados me aparecen todos aquellos que cumplen la condición. Cuando yo me estoy refiriendo a activación por variables, es que además de esta posibilidad, el programa te permite activar por el valor de una variable que tú quieras. Por ejemplo, las mujeres de 35 a 40 años, mujeres y edad 35 a 40, de 35 a 40 años, que contestaron 3 o más en la escala de Likert de la empatía. Cuando tú construyes esa fórmula, el programa te activará unos pocos determinados cuestionarios que cumplen la condición. Eso sería el procedimiento de activación por variable que tenemos aquí. Recupera segmentos con códigos activados en documentos activados. En esta opción lo que hacemos es activar los documentos en base a una variable que queremos, como estáis viendo en el panel y ahora vamos a practicar, ¿de acuerdo? La idea sería ir al menú métodos mixtos. Podéis ver que ahora yo lo que hago es resetear todas las activaciones del programa, ya no hay nada activado. Entro en el menú métodos mixtos, que es el que estamos tratando esta tarde, y le digo activar por variable de documento. Entonces el programa le tengo que introducir qué variable va a ser. Si yo marco aquí insertar todos los valores, me traerá todos los valores de género, hombre y mujer. Pero como me interesa seleccionar uno en concreto, le voy a decir que me seleccione los hombres, sea igual, y en edad de 36 a 45 años. Si no cambiáis el booleano que tenéis aquí, os recuperará la suma de ambos. Tenéis que hacer la intersección para que sea más restrictivo y os muestre solo aquellos cuestionarios que cumplen la condición de haber sido contestados por hombres de edad de 36 a 45 años, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Una vez que lo tenéis, le digo activar y podéis ver cómo en el panel de documentos me ha marcado
unos determinados cuestionarios que son los que cumplen la condición. Entonces yo ahora podría activar los problemas en el curso y lo que estaría viendo en la ventana segmentos recuperados son los problemas en el curso que tuvieron los hombres de 36 a 45 años. ¿De Esto sería todas las respuestas de este subconjunto de la base de datos que podéis analizar cualitativamente. Por ejemplo, capturándolo con un nuevo código. Entonces tenemos aquí 3 respuestas capturadas con un nuevo código cualitativo y me he creado un memo para acordar. ¿De acuerdo? Eso sería una forma de trabajar con la activación por vacío la lista y sigo adelante. Bien, esto sería la gran ventaja de métodos mixtos, que podéis distribuir la información entre ver qué resultado cualitativo tiene determinado perfil que nos marque la variable, sería la activación por variable. Otra de las opciones que tenemos a la hora de trabajar con métodos mixtos sería las tablas cruzadas. Como podéis ver aquí, las tablas cruzadas lo que nos están mostrando es un cruce de información entre las respuestas de hombres y mujeres al respecto de unos temas cualitativos, es decir, cómo se distribuyen los problemas que he codificado cualitativamente entre unas variables que me interesen. Entonces el programa te saca el cruce de información, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo aquí abriríamos la matriz de las evidencias en Word, porque las podríais analizar cuáles son. Y aquí tenéis diferentes para marcar los resultados. Yo creo que lo que mejor es que lo probemos en la realidad. Volvemos al programa. Y lo que ahora voy a hacer es cambiaros al mismo proyecto del cuestionario, pero ya codificado, ya analizado cualitativamente, porque podéis ver que tengo muchos códigos. Tengo aquí los 2 proyectos. El que está vacío, que acabo de importar, para que vieseis cómo se importa. Pero aquí tengo el programa ya codificado, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Pues bien, tenéis aquí métodos mixtos, la matriz de segmentos codificados, y nos interesaría cruzar, pues a lo mejor los problemas que tuvieron. Voy a vaciar la lista para que veáis cómo se hace. Voy a hacer los hombres y las mujeres. Insertaré todos los valores, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Podríais optar solo para los documentos activados, solo para los códigos activados. Fijaros que me interesa activar una parte, por ejemplo, le voy a dar aquí a cancelar, vais a ver los problemas en el curso y activo los cuestionarios. ¿Por qué activo? Porque podríais tener otros documentos en el proyecto y necesito que me analice en profundidad con esta tabla cruzada solo los problemas en el curso, no las funciones y no las habilidades, ¿entendéis? Me vuelvo a la herramienta, tenéis aquí la matriz de segmento, la tabla cruzada, hombre-mujer, solo para los documentos activados, solo para los códigos activados, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo se distribuye la información entre todos los códigos que forman esta categoría, este tema, y marcadas, ¿veis? Como tengo marcadas las respuestas más fuertes. En concreto, el principal problema para las mujeres a lo mejor era la falta de tiempo y para los hombres pues, la ausencia de problemas. Parece ser que es lo que más destaca.
Con esta barra de aquí mostramos los códigos en la jerarquía. Los podéis ver todos desglosados y aquí lo que hace es contraer la rama, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta sería la idea de la exploración, la distribución del tema cualitativo problemas entre los diferentes valores de la variable género. Si volvemos aquí al programa, podemos seguir explorando la matriz de segmento interactiva. Lo que me va a hacer es como una matriz cualitativa, me va a distribuir también por variable, es aquí hombre y mujer, el tema cualitativo, pero en vez de mostrarme cuántos segmentos se han codificado, el valor numérico, lo que me va a mostrar son las evidencias, las citas, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las evidencias listadas y es también muy sencilla de obtener con el programa. Es decir, la matriz de segmento para los segmentos codificados. Y nuevamente también vamos a vaciar la lista, vamos a introducir el género, acordaros de marcar para introducir todos los valores. Ya tengo aquí hombre y mujer, solo para los documentos activados, solo para los códigos, para que no me lo haga de todos los códigos del proyecto, solo seguimos con los problemas, ¿de acuerdo? Con la parte que veis aquí en rojo, la activación implica que esté en rojo. Ok, me genera un archivo. Y aquí podéis ver el archivo que me ha generado, cómo se distribuyen las respuestas del cuestionario por temas cualitativos y por los valores de la variable. Sería muy interesante para tener una matriz cualitativa. Bien, otra de las opciones es la tabla de tipología. La tabla de tipología, como estuvimos viendo el lunes, es una de las novedades de la tabla de tipología. En la versión 12 más QDA ya existía, pero ahora hay una tabla avanzada en la que podéis ver cómo se distribuye la información. Aquí tenéis la clásica, la tabla de tipología, lo que me dice es ver cómo se cruzan dos valores de variable. En este caso tenéis la empatía, las diferentes respuestas de la empatía y el género. Y la pregunta, os he insertado aquí arriba, la pregunta que se hacía en el cuestionario, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el programa cómo se haría la tabla de tipología, ¿de acuerdo? La tabla de tipología la tenemos aquí. Podéis seleccionar el valor que queráis. En el eje de las Y, este ahora es el de las X, ¿de acuerdo? Vamos a introducir, por ejemplo, la edad. ¿Vale? Solo para los documentos activados. Entonces, lo que me está mostrando el programa es cómo se distribuían las edades entre los géneros que contestaron al cuestionario. ¿De acuerdo? Podéis ver aquí los valores más altos y los más bajos que podéis encontrar. ¿De acuerdo? Podéis ver que los valores eran más altos tanto en hombres como mujeres para el grupo de edad de 26 a 35 años entre las personas que contestaban al cuestionario. Os he cogido edad y género, como podría haber cruzado, como habéis visto en el cuadro de diálogo, cualquiera de los valores de las variables. Pero bueno, yo me imagino que os podéis hacer una idea que la tabla de tipología lo que hace es cruzar dos variables para que veáis cómo se distribuye la información. Bien, seguimos repasando las funciones de métodos mixtos, llegamos a la tabla de configuraciones.
Las configuraciones las tenéis simples y complejas y lo que viene a decirnos el programa es qué códigos están juntos unos a otros. Es decir, cuando veis aquí estos cuadraditos, quiere decir que estrés, falta de hábito de estudio y falta de tiempo en este documento están juntos. Es decir, que hay una clave interpretativa a que la persona estaba estresada, tenía un problema de hábito de estudio y no tenía tiempo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? En su discurso se ha codificado estas tres interacciones, igual que hay otro participante aquí abajo que tiene un problema con el estrés y también con la falta de tiempo. De la imagen que estáis viendo en la diapositiva, la conclusión sería que en el curso las personas en su mayor parte convergía la interpretación de estrés y falta de tiempo porque hay dos cuestionarios en el trozo que estáis viendo que lo afirman. ¿Veis? La idea sería analizar cuándo los códigos están juntos, qué quieren decir. La configuración compleja hace algo similar. Yo he cogido los bloques del curso y los he organizado para que me ponga los códigos que convergen, que concurren. Entonces aquí tenéis que la falta de hábito de estudio está interrelacionada con las funciones del tutor, contacto continuo, y con la comunicación reiterada por parte del tutor. Veis que hay una relación entre falta de hábito, informar y comunicación. Todo esto nos lo permite la tabla de configuraciones, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a verlo sobre la práctica. Tenemos aquí, teníamos la tabla de tipología, vamos a ver aquí en análisis, tenemos las configuraciones, las simples. Fijaros que he cambiado de menú, ahora me he ido a análisis, con la nueva versión se ha cambiado de menú, en vez de métodos mixtos está aquí. Esos son pequeños detalles que podéis encontrar con el tránsito de una versión a otra. Aquí tenemos las configuraciones de códigos simples, solo en los documentos activados, y arrastráis los códigos aquí, los que queréis calcular, o pegáis los que tenéis activados, que son los problemas en el curso, los que estamos trabajando esta tarde. Le decís OK y podéis comprobar cómo os analiza en dos tablas los diferentes problemas. Podéis ver los problemas como convergen, estrés, falta de hábito, falta de tiempo. Aquí tenéis la misma captura que estabais viendo antes. Tenéis otra vista que lo que va a hacer es analizaros la información. ¿De acuerdo? Tenéis aquí el análisis de la información respecto a los diferentes cuestionarios. Evidentemente todo esto se puede exportar y lo podéis sacar. Esta sería la información. Aquí tenéis unas estadísticas donde os dice cuáles son los que más cruces de códigos tienen. En este caso serían los tres primeros y tendríais aquí estos cruces que se representan. Bien, esta sería la tabla de configuración sencilla, la que estaba ya con la anterior versión. Y ahora vamos a ver la compleja. Es un panel donde podéis cruzar por un lado los códigos que queráis, ¿de acuerdo? Cruzáis los códigos con los subcódigos. Tiene que ser un código que tenga subcódigos hasta 6 combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer el programa es no hacer nada, porque no hay ningún resultado en lo que le hemos dado. Vamos a volver a darle uno, a ver. Configuración compleja, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer
Aquí. Problema por aquí y luego funciones por aquí. A ver si está. Y aquí tenemos comunicación. Es que esto no me gusta, voy a ver. Voy a ver si tengo suerte. Tampoco tenemos nada por aquí. Solo un documento que va a clasificar por unidad son los segmentos. Vale, pues no me está saliendo nada. La idea sería que tuvieseis una representación como la que yo tengo aquí, en la que os apareciese todos los cruces código a código. Fijaros que lo que he introducido son códigos y subcódigos y lo que os diría los subcódigos, cómo se están interrelacionando unos con otros, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de la tabla de configuraciones compleja. Bien, dentro de métodos mixtos también tenéis la posibilidad de comparar todos los cuestionarios uno a uno dentro del programa para ver cuán iguales o diferentes son. Esto sería el análisis de semejanzas. Lo tenéis aquí en el programa, ¿de acuerdo? Tenéis la opción de análisis de similitud para documentos, que lo que nos muestra es una matriz en la que se cruzan los cuestionarios uno con otro, ¿de acuerdo? Si llegan a la unidad es que son iguales, veis cuestionario 1, participante 1, participante 1, y la tendencia a la unidad os dice cuán diferentes son. ¿Pero en base a qué? A códigos y a variables, ¿de acuerdo? Si yo creo una nueva tabla de similitud, al respecto, por ejemplo, de las habilidades del tutor, pego los códigos y quiero saber cuán iguales o diferentes son. También puedo introducir valores de variable en el cálculo. Códigos y variables, las dos cosas. Entonces, lo que haría sería crear una matriz nueva en la que veríais representados todos los cuestionarios, pero al respecto de los códigos que le he dicho, las habilidades y las variables que he introducido. El programa me está haciendo el cálculo y podéis ver esta nueva variable aquí representada, como me dice cuán iguales o diferentes son los cuestionarios en base a este criterio, un código que quisierais o un tema cualitativo y además una variable, por ejemplo, los problemas de los hombres. Entonces os va a decir cuán iguales o diferentes son respecto a la codificación que habéis hecho. Esta sería otra opción que tenéis de análisis en métodos mixtos con el programa MassQDA. Y luego tenemos, finalmente, para representar la integración, tenemos diferentes tablas en métodos mixtos, tabla de lado a lado, visualización conjunta de la información para un diseño convergente, visualización conjunta de un tema cualitativo por su estadística, visualización de resultados seguidos, siguen unos a otros, ¿de acuerdo? Y luego visualización o integración del instrumento cuantitativo si es exploratorio secuencial el diseño, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de un artículo en el que podéis ver cómo en esta tabla se representan unos temas cuantitativos y cualitativos. Aquí tenéis el resultado cuantitativo, se ha calculado la media, lo tenéis aquí explicado. Os he insertado la frase que hay antes de la tabla para que la entendáis, ¿no? Porque si veis la tabla a lo mejor os falta información. Tenéis la media
de cada una de las medidas de la variable y en cualitativo lo que hacían era calcular la frecuencia de codificación. Y una tercera columna de discusión en las que se comenta la integración de ambos resultados. Esto sería un joint display, una lista conjunta a la hora de presentar una comunicación a un congreso, pues un resultado con métodos mixtos. El tema, resultado cuantitativo, resultado cualitativo y un análisis aquí de disciplina, aquí de aburrimiento de materiales y aquí de falta de interacción. Se explica el resultado y lo ideal sería poner una evidencia cualitativa que corrobore la tendencia interpretativa que estáis viendo, cuantitativa y cualitativamente. Sería una buena forma de resolver esta presentación al público, a la audiencia, del trabajo de la vista conjunta, ¿de acuerdo? En MassQDA también podéis obtener resultados de lado a lado respecto a los segmentos codificados, comparar los resultados de un estudio cualitativo y cuantitativo y también respecto a los segmentos y a los resúmenes. Los resúmenes es una herramienta para conceptualizar que tiene el programa. Son unas tablas en las que a partir de tu propia codificación puedes introducir resúmenes, frases cortas o conceptos abstractos a partir de un resultado de varias cosas. Entonces construyen una estructura conceptual superior. El programa te permite sacar el diagrama, el joint display, o bien de tus segmentos o bien de los resúmenes. En mi caso, si no he utilizado resúmenes, dará igual que le dé porque no va a salir nada, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la idea y aquí podéis ver cómo el programa va sacando un cruce de información de un tema cualitativo por un grupo cuantitativo. Entonces me organiza mis códigos por lo que contestaron en la escala de Likert. Los que contestaron un 5 fueron 22 y los que contestaron un 4 fueron 16. Entonces me va introduciendo las respuestas de cada participante en un archivo que habéis visto que es de Microsoft Word, le genera un Word con esta tabla, ¿de acuerdo? Esto sería una forma de visualizar. Evidentemente, a partir de estos resultados, de estas tablas, yo ya me creo el que habíais visto aquí antes, pero primero tengo que trabajar con el programa para que me saque la información que yo quiera. Bien, aquí tenéis la opción de estadística para grupos cualitativos que agrupa los documentos por códigos asignados al documento y compara la media, la desviación y los porcentajes, ¿de acuerdo? Tenéis diferentes variables, lo que contestaron y os lo va representando todo en una especie de visualización conjunta de la información. Pues bien, esta era mi propuesta para esta tarde, mostraros un poco el recorrido del programa MassQDA con su menú de métodos mixtos, su trabajo también en cierta forma estadístico, pero nunca perdiendo la esencia cualitativa perfectamente integrada en la base de datos. Tenéis vuestros temas cualitativos, codificados, con vuestros memos, con vuestro... Y lo que os permite el menú métodos mixtos es activar por las variables que queréis para ver qué casos son los que cumplen la condición, o bien trabajar tablas cruzadas, tablas de tipología, configuraciones, para ver cómo se va distribuyendo esa información. El tema de los joint displays está muy de moda actualmente las formas de representar en diagramas los métodos mixtos. Los diferentes autores proponen diferentes propuestas diagramáticas, entonces el programa se adapta con estas tablas, con estas representaciones, a lo que hayáis vosotros y vosotras analizado. Pues bien, este sería el recorrido de cómo puede funcionar el programa MassQDA. Y, a ver, me pregunta Ángela, ¿qué profundidad quieres en el ejercicio final? Pues una hoja, Ángela. Solo quiero un diagrama de un esquema, ¿de acuerdo?
No sé si puedo aquí enseñaros un esquema sencillo con métodos mixtos. A ver un momentito. Y os enseño la idea. Bueno, la idea os la enseñé en la clase anterior. Fijaros aquí que yo tengo en este cuadro la exploración de un tema, pregunta de investigación, pregunta del instrumento, indicador, análisis. Podéis hacerlo en forma de tabla o en forma de dibujo, un mapa de ideas de una página, solo, pero tiene que estar todo bien atado. Y si queréis otra página de texto explicando el diagrama, el dibujo. No quiero complicaros mucho la cabeza. ¿Qué profundidad quieres en el ejercicio final? Y el ejercicio está en... No te entiendo el comentario, Ángela. Te abro el micro. ¿Dónde se encuentra el ejercicio? El ejercicio se encuentra en tu cabeza. No tienes que sacarlo de ahí y trasladarlo a Word, por ejemplo. Es un pequeño proyecto de métodos mixtos en el que tú te inventas un tema, un subtema de ese tema principal y lo desarrollas. Fíjate que aquí en esta tabla yo estoy explorando los agentes políticos en materia de igualdad a nivel municipal. Solo son 3 filas. Entonces tú tienes que elegir de tu trabajo. Además, Ángela y Olga son enfermeras las dos, ¿vale? Entonces, pues de tu trabajo eliges un tema pequeñito y te imaginas cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuáles son las preguntas de investigación y cómo sería con métodos mixtos. Tiene que tener un flujo metodológico cuantitativo, otro cualitativo. ¿Cuál harías primero? ¿Qué pregunta de métodos mixtos habrá? Lo que veíamos aquí veíamos en los requisitos, ¿vale? Aquí puedes tener un poco, pues eso, que te inventes tú un pequeño proyecto, no está en ningún sitio. ¿Entendido? Ok, tengo recién instalado el sistema. A ver, voy a instalar el sistema, lo siento y faltan cosas. No sé a qué sistema te refieres. Tengo recién instalado el sistema, lo siento. ¿Qué te parece si lo hablamos por correo, Ángela? Porque no te estoy entendiendo muy bien. No acabo de entender el concepto inclusión teórica. El concepto de inclusión teórica es como se inserta el marco conceptual dentro de los métodos mixtos. Es tener la importancia de saber si estamos en una unidad de cuidados paliativos, pues todo el marco teórico que haya al respecto. La inclusión teórica es la inclusión de tu marco teórico a la hora de hacer el diseño. No quiero que dediquéis mucho tiempo, no son fechas para eso, pero yo creo que con el nivel de experiencia que tenéis vosotras sí que me podéis hacer un trabajo decente. De lo del micro, ya sé el sistema. Lo siento, mándame un correo con cualquier duda. Yo estaré encantado de atenderte. El sistema operativo, no te preocupes por correo. Es que parece que tampoco te han instalado bien el teclado porque escribes como a partes y a trozos. ¿Qué tal si te piensas un correo, me lo mandas y te contesto inmediatamente? Bueno, pues esto era mi